Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. El día de hoy te traigo un maravilloso calanchoe tricolor, calanchoe variegado. Déjame saber cómo le dicen en tu ciudad porque es uno de los calanchoes más bellos que hay. Y hoy vamos a estar haciendo un arreglo con suculentas con este hermoso calanchoe. Bueno, más que un arreglo es una resiembra. Mientras te voy platicando sus cuidados. Lo primero que debo decirte, querido amigo, es que a mí me encanta que se quede pequeñito. Siento que cuando tiende a tener un porte pequeño se ve bellísimo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a estar haciendo unos esquejitos con este hermoso calanchoe. Algo que tienes que saber es que las hojas es la forma en la que lo podemos reproducir más. De hecho, a mí me gusta reproducirlo por medio de hojas. Siento que así es como yo disfruto de reproducir mi hermoso calanchoe. También se puede reproducir por lo que son tallitos, sin ningún problema puedes reproducirlo a partir de tallitos y también se puede. Es muy fácil reproducir este tipo de calanchoes. Depende a ti cómo te gusta reproducirlo, déjamelo saber en los comentarios. Mira, estos pedacitos los vamos a ir sembrando y de aquí van a salir muchos calanchoes. También de las hojas. Ahorita te voy a mostrar cómo se reproduce este hermoso calanchoe porque la verdad es una belleza la forma en la que él se reproduce. Y voy a hacer un arreglo usando muchos calanchoes. Aquí las hojas te recomiendo que las dejes arriba de un sustrato, de algún lugar fresco, para que puedas tener hojas tan bellas como la que tengo aquí. Mira nada más esta hermosa hoja de calanchoe, lo bello que está. Te va a sacar calanchoes en la punta de las hojas, pero también te va a sacar unos bebés bellísimos. Creo que esa es la parte que más me gusta de los calanchoes. Mira nada más, qué bonitos bebés. Y durante un buen tiempo se van a mantener con esta coloración. No es rápido que salgan, suele tardar más o menos un mes, incluso 2 meses. Sí tardan un poco en salir de lo que son de las hojas de la hoja mamá, que se nos llene de calanchoes va a tardar un poco. Este bebé yo creo que tardó alrededor de 2 meses en salir, este que está aquí. Entonces, esa es la reproducción en la que tú puedes tener muchos calanchoes tricolor también por medio de esqueje, que sería lo más rápido. Hoy te voy a mostrar cuál es la forma en la que a mí me gusta tener estos calanchoes, que es que se vean todos juntos y chiquitos. A estos calanchoes, amigos, les encanta el agua y les gusta estar en un lugar iluminado para que puedan tener esas coloraciones tan maravillosas, tan coloridas y tan fuertes. Yo lo que hago es que constantemente los estoy podando para poder hacer estos arreglos y que se vean tan bonitos. Pero hay personas que les gusta tenerlos muy grandes y dejar que ellos crezcan a sus anchas. Ya dependerá de ti cómo quieres tenerlos. Si quieres tener un arreglo compacto y con muchos calanchoes que parece que todos crean una misma suculenta, o si quieres tener tus calanchoes bien altos. Yo los he visto, queridos amigos, grandísimos. O sea, se hacen muy grandes, se hacen unas matas muy grandes. Pero a mí me gusta verlos chiquititos y me gusta tenerlos compactos. No me gusta que crezcan tanto. En fin, el caso es que ya dependerá de ti. Aquí tengo otra macetita de la cual voy a estar sacando esquejes. Porque esta es una de las plantas que más fácil puedes tú ir generando esquejes. Se ponen bien bonitos. Vamos a estar sacando con mucho cuidado los esquejes por aquí. Yo los voy a ir sacando. Este sí que ya necesita una nueva podada, porque encima se reproducen muy rápido. Entonces voy a cortar por aquí. Me va a quedar casi que pelón el arreglo, pero no importa. No importa que nos quede pelón. Lo importante es que nos quede bien bonito. Entonces yo los voy a ir cortando de esta manera y aquí en esta macetita voy a colocar todas las hojas que me quedaron. Recuerda que las hojas siempre las debes colocar paraditas hacia arriba. Ellas tienen un embés. Por ejemplo, el embés de la hoja es este, mira. Aquí donde se ve esta nervatura, pues este es el embés. Y enfrente no tienen esa nervatura. Por lo tanto, el embés es siempre con la nervatura. Aquí lo estás viendo en pantalla. Y el frente es diferente, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ir colocando. Intenta distinguir muy bien. Donde la nervatura se vea mayor, pues ahí es donde vamos a enterrar de esta manera. Y otro detalle es que
Cuando nosotros acostamos la hoja, como que estas hojas de redondeadas se hacen hacia arriba, ¿ves? Como que se hacen así hacia arriba. Así sería al revés, se hacen hacia abajo. No, tenemos que intentar que se hagan hacia arriba. Esa es la colocación correcta. Y ahí vamos a colocar muchas hojitas para que nos queden lo que son nuestras maravillosas suculentitas. Las vamos a ir colocando de esta manera y las vamos a dejar por ahí a que ella genere los bebés que tenga que generar, queridos amigos. Así la vamos a dejar. Incluso hasta dejar las hojas tiradas se ve muy bonito. Por eso este es uno de los calanchoes más bellos y más mágicos que puedes llegar a tener. Este es un calanchoe que ama el agua, ama el sol. Lo puedes tener incluso a sol directo sin ningún problema. Yo lo tengo con malla sombra de Rachel del 50% y mira, aún así se ha puesto de unos colores increíbles. Pero para que se vea muy bonito, lo que hago es sembrar muchos en una misma maceta. Así es como me gusta hacerlo a mí. Déjame saber en los comentarios si tú estos calanchoes te gusta tenerlos grandes. Por favor, me gustaría saberlo. Vamos a ir colocándolos así todos juntitos. Si te falta poner más, pues lo que podemos hacer es poner otras suculentitas para que se vea muy bonito este arreglo. Y ellos van a estar en unos tonos rosados, amarillos, verdes, en todo tipo de tonos para que tú los puedas disfrutar. Los vamos a poner aquí. Y ahora vamos a ir con el siguiente. Acuérdate de ir podando muy bien cada esqueje para que ellos se desarrollen de forma independiente. Mira, aquí ya saqué otros dos y también saqué este otro de aquí. A estos que están acá les puedes ir quitando las hojas para que esas hojas te produzcan más bebés. Esta planta soporta muy bien lo que son la falta de riego. También soporta muy bien lo que es la falta de alimento, que es increíble que soporte también la falta de alimento, amigos, pero de todos modos, si tú lo alimentas bien y le pones lo que son sus triples 15, sus triples 17, se te va a poner bien bonito. Esta es una de las suculentas que más me gusta. Es muy bonita y se ve bella cuando la ponemos toda junta. O sea, yo te sugiero que le hagas el intento de ponerlas todas juntas para que veas lo bonitas que se ven. Separadas casi no me gusta, como que siento que arbustea demasiado, entonces no me gusta mucho verla tan separada, pero junta es un espectáculo. Vamos a cortar esta hojita para que nuestra maceta se vea bien bonita. Y para poder compensar lo que nos falta, podemos sembrar otro tipo de suculenta. Las hojas las vamos a poner ¿a qué, Chuyito? Pues a que nos den más bebés. Puedes llenar una maceta de estas hojas y parecen plumas también. A este arreglito le voy a poner un Sedum subruticum aurora, un Sedum aurora, que también es un Sedum variegado, porque pues también el chiste es tener tus suculentas, amigos, y que la vista te la deleites con hermosas suculentas. Y también voy a traer una Onion Castello Bye Bye variegado también para completar este arreglo y vas a ver lo lindo que se ve. Aquí traigo unos Aonium Castello Bye Bye variegados, muy bellos que ya incluso tienen algo de raíz. Y voy a buscar los más claros para que hagan un buen conjunto con este maravilloso arreglo de suculentas. Así es como lo voy a acomodar. Y ahora sí voy a terminar de sembrar lo que era el Sedum rubruticum o Sedum aurora y el Aonium variegado. El Sedum aurora hay que quitar algunas hojas para poderlo clavar. Podemos dejar más o menos 1 centímetro y las hojas las podemos poner en una maceta para que nos den más bebés. Y ahora solo nos queda regar. Mira qué belleza de arreglo hemos hecho. Si a ti te gustan las suculentas tanto como yo, sé que te encantará hacer este tipo de arreglos. Las suculentas se ven muy bonitas, no solamente si están todas
solitas en una maceta, no, también se ven muy bien todas juntas. Este arreglo lo vamos a dejar descansar dentro del por debajo del plástico lechoso, una malla sombra para que no se vayan a quemar los esquejes y nuestro hermoso calanchoe tricolor o variegado se va a hacer el espectáculo de este arreglo floral, de este arreglo. Si quieres todavía que se vea más bonito, puedes colocarlo dentro de una maceta de cerámica blanca. Pero todavía no nos vamos porque ahora te voy a enseñar a hacer una suculenta con hojas de calanchoe tricolor y sé que te va a encantar el resultado. En una macetita blanca que tengamos como esta, vamos a hacer un arreglo con todas las hojas de los calanchoes que hemos utilizado el día de hoy. Este es un arreglo que me gusta mucho hacer y que pues te puede llegar a gustar si te gustan tanto las suculentas como a mí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando las hojas de los calanchoes y las vamos a ir alineando para formar una roseta de suculentas. Eso sí, asegúrate de utilizar todas las hojas que puedas y irlas acomodando por tamaños. Yo voy a ir a acomodarlas por tamaño para que veas cómo hacer una suculenta maravillosa que puede encantar a todos en tu jardín. Para este arreglo, amigos, vamos a ir tomando las hojas más pequeñitas y las vamos a ir juntando con nuestras manos con mucho cuidado. Este racimo nos va a durar un tiempo, no nos va a durar tampoco mucho tiempo, pero pues no importa, es solamente para darnos un gustito. Un gustito, de todos modos, las hojas de los calanchoes son pues son hojas muy resistentes que van a durar un tiempo sin perder demasiado la forma. Y lo que vamos a hacer es una rosa de hojas suculentas. Vamos a ir con mucho cuidado y rodeando con las hojas de esta forma, como si estuviéramos formando un capullo, con todas las hojas del calanchoe. Solamente asegúrate que las vayas colocando adecuadamente y no te olvides de no perder el centro. Eso es muy importante. Y también recuerda que deben de ser más o menos del mismo tamaño. Vamos girando y vamos haciendo una roseta como esta. ¿Ves? Más o menos así vamos a estar haciendo esta roseta. Yo voy a seguir girando y girando y colocando hojas con mucho cuidado. Y ahorita te voy a enseñar este increíble resultado. Y con mucho cuidado vas a ir enterrando las hojas en una macetita como si fuera una rosa o una suculenta. Y mira el efecto tan bonito que puedes lograr hacer. ¿A poco no te gusta esta bella suculenta? Claro, yo tengo algunas hojas demasiado marchitas y pues les hace falta más agua. Pero si tú tienes hojas de tus calanchoes y las tienes por ahí, que tengas muchas, la verdad es que esto es súper divertido y se van a ver muy bonitas. Las puedes regar como si se tratara de una suculenta normal, solamente no riegues demasiado. El secreto es no regar demasiado para que ellas vayan soltando sus bebés. Vas a ver que hacen un efecto muy bonito, se van a ver súper bonitas y puedes ir sacando los bebés conforme ella los vaya sacando. De todos modos, ten en cuenta que esta suculenta saca muchas hojas, entonces puedes aprovecharlas de esta manera y colocarlas así, mira, para formar unas rosetas en tu jardín y se vean bien bonitas. Y bueno, amigos, ya te he enseñado este truco con esta hermosa suculenta, un calanchoe variegado o tricolor. Coméntame si te ha gustado este video y estas formas de cultivar o de exponer en tus macetas este hermoso calanchoe. La verdad es que se disfruta mucho, incluso parece una suculenta muy exótica. Y si tú tienes hojas más frescas, podrás ver que se ve bellísimo en forma de roseta. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.